Una época en la que piratear una consola era tan fácil como pedirle el control a tu primo. Un par de cables, un chip trucho y listo, estaba jugando gratis. PlayStation y Sega cayeron como moscas, pero en el medio de ese quilombo había una consola que no se dejaba tocar. Un aparato que parecía blindado como un banco suizo. El Nintendo 64 no solo sobrevivió a la ola más grande de piratería de los 90, la aguantó durante casi 2 décadas. 20 años viendo cómo el resto se caía a pedazos, y lo hizo con un truco viejo, reciclado y perfeccionado hasta el absurdo. Un candado tan bien puesto que ni las copiadoras, ni los emuladores, ni los hackers más enfermos pudieron abrir, hasta que alguien literalmente lo cortó con bisturí. Esta es la historia de cómo Nintendo contra toda la industria levantó una muralla imposible de escalar, y cómo al final esa muralla también se vino abajo. Bienvenidos a Data Glitch, soy Juanito Sei, y este canal, claro que sí, es un nuevo canal donde vamos a estar hablando de tecnología, videojuegos, historias interesantes, como siempre, historias suculentas. Y hoy viajamos a la época donde la piratería se estaba comiendo a la industria cruda. Sega obviamente ya tenía los pantalones por los tobillos. Sony se hacía el boludo, como quien dice, mientras sus juegos circulaban por todos lados. Decime si no, qué época aquella donde empezaste con la piratería. Cuando te diste cuenta que podías tener todos los juegos que quisieras por una fracción mínima de su valor. Y Nintendo, claro que sí. Nintendo, esos que viven en mi brazo. Siempre en esa onda, ¿no? De nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Que es más caro un cartucho? Bueno, pero ese cartucho es más difícil de piratear. Claro, no fue perfecto. Siempre hubo atajos, resquicios, copias truchas, pero ningún otro sistema mainstream del momento se mantuvo tanto tiempo sin ser completamente vulnerado. Lo del N64 fue una muralla, una fortaleza, una anomalía cósmica en medio de un mar de consolas vulnerables, y todo eso arrancó porque Nintendo venía escaldada. La generación anterior había sido un festival de copias, cartuchos clónicos, disquetes con Mario World y máquinas que hacían backups como si fueran fotocopiadoras. Lo del SNES fue tan turbio que a Nintendo no le quedó otra. Para la próxima consola o blindaban el sistema o les seguían robando en la cara. ¿Y sabes qué? Lo blindaron. A ver, pongámonos en modo retro un segundo. Finales de los 90, vos vas a Blockbuster, alquilás un cartucho de Super Nintendo, lo llevas a tu casa, lo enchufás en una maquinita conectada a la compu y golazo, te lo guardás en disquetes, sin vergüenza, sin culpa, sin pagar un mango. Eso pasaba así de fácil, así de ridículo. Aunque fue una de las consolas más queridas de la historia, fue también una de las más violadas. Cualquiera con un aparato llamado Super Wildcard o Dr. MGD2 podía copiar juegos en segundos. Ni siquiera hacía falta tener conocimientos técnicos. Enchufabas, apretabas 2 botones y ya tenías una versión pirata lista para repartir en el colegio o en la galería más turbia del centro. ¿Y qué hacía Nintendo mientras tanto? Intentaba frenar la sangría con un chip llamado SIG, que venía adentro de cada cartucho oficial. La idea era simple, el cartucho tenía un chip, la consola tenía otro igual, y si no se reconocían mutuamente, el juego no arrancaba. Hasta ahí, todo bien en teoría. Pero el problema era que ese sistema venía del NES, o sea, de los años 80, cuando la gente pensaba que los disquetes eran el futuro. En la práctica, el chip se podía saltar con algunos truquitos de hardware. De hecho, algunos clones chinos ni siquiera lo incluían. Resultado, juegos pirateados a lo loco y distribuidos por FTPS en todo el mundo como si fueran memes en cadena. Nintendo se vio en el espejo y dijo: esto no puede volver a pasar. La piratería había sido tan grosera, tan masiva, tan descarada, que cuando se sentaron a planear la seguridad del Nintendo 64, la consigna fue una sola: que los piratas se caguen intentando, que les cueste, que les duela, que se frustren. Y así nació el plan. Lo primero que hicieron fue reafirmar su fe en los cartuchos. Mientras Sony y Sega se pasaban a los discos, Nintendo dijo: no papá, los cartuchos son más difíciles de copiar. Aunque les costara almacenamiento, velocidad y el odio de las third parties, no les importó. El objetivo era uno solo: blindar la consola como si fuera el Pentágono. Claro, el cartucho por sí solo no alcanzaba, así que decidieron ir más allá. Agarraron el viejo chip SIG, le dieron un upgrade y lo conectaron a un nuevo guardián silencioso escondido adentro de la consola, el PIF. La solución de Nintendo, simple: vamos a usar lo mismo, pero esta vez no se lo van a poder saltear ni con rezos. Nintendo tomó el viejo SIG, ese chip que ya venía desde la NES, y lo volvió a meter en cada cartucho del Nintendo 64. Pero en vez de dejarle un gemelito en la consola como antes, le cambiaron la jugada. El N64 ya no traía otro SIG, sino algo mucho más turbio, más oculto, más sofisticado. Un chip llamado PIF,
que sonaba inocente, pero era una especie de cancerbero digital. Este PIF o Peripheral Interface no solo se encargaba de leer los controles, encender la consola y verificar la región del cartucho, también tenía un rol clave en la seguridad. Era como ese amigo que parece buena onda, pero está espiando todo lo que haces. Cada vez que prendías el N64, el PIF iniciaba una secuencia de desafío y respuesta con el SIG del cartucho. Te estoy hablando de un ping-pong de datos donde uno preguntaba cosas random y el otro tenía que responder perfecto o se cortaba todo. Y lo más loco, esa conversación nunca paraba. No era que se chequeaban una vez al principio y listo. No, hermano. Era como si se estuvieran mirando fijo todo el tiempo, como dos perros desconfiados. Apenas algo no coincidía, el juego se colgaba, se apagaba o directamente ni arrancaba. Esto hacía imposible lo que muchos usaban en otras consolas, el famoso swap trick, o sea, arrancar con un juego original y cambiarlo por un trucho a mitad de camino. Acá no te dejaban hacer ni medio cambio porque el sistema se daba cuenta al toque. Si no tenías un save válido todo el tiempo, olvídate. Y encima, para que no se la hicieran fácil, Nintendo metió variantes del chip. No era uno solo, había 5 modelos diferentes según la región y el juego. Estaba el 6102, que era el más común, pero también existía el 6101, el 6105 y varios más. Si metías un cartucho con el SIG equivocado, el juego no arrancaba, o peor, arrancaba y después te rompía todo desde adentro. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya desde el vamos, Nintendo había logrado algo impresionante, un sistema que no era nuevo, pero que estaba tan refinado, tan bien pensado, que convirtió una tecnología ochentosa en una muralla noventera. Un sistema que te dejaba jugar solo si tenías el hardware correcto en el momento justo, con el chip adecuado y sin hacerte el vivo. ¡Piratealo ahora, genio! Esto que vas a escuchar ahora parece sacado de un libro de criptografía, pero no, es Nintendo 1996 defendiendo sus juegos como si fueran documentos de la CIA. Cada vez que prendías la Nintendo 64, el proceso era siempre el mismo. El chip PIF se despertaba, miraba al cartucho y decía: "Hola, ¿quién sos?". Y ahí empezaba un ida y vuelta que se conoce como Challenge Response. O sea, el PIF le tiraba una serie de valores aleatorios al SIG. Y el SIG tenía que devolverle una respuesta correcta en tiempo real. Si lo hacía mal, el juego no arrancaba. Si lo hacía bien, todo seguía. Pero ojo, eso no terminaba ahí. Porque esta conversación no pasaba una vez, pasaba todo el tiempo. Literal, mientras vos jugabas al Mario Kart, el PIF seguía preguntando y el SIG seguía respondiendo. Era como tener un supervisor de seguridad respirándote en la nuca cada segundo. Si en algún momento las respuestas se desviaban, el sistema se cortaba y chau partida. Ahora, ¿por qué esto era tan difícil de romper? Porque el código que hacía funcionar ese ping-pong de datos no estaba en la consola ni en el cartucho visible. Estaba enterrado adentro de los chips y en una época donde no existía forma de leer ese código. No podías conectarte por USB, no podías esnifar la comunicación, no podías analizar los bytes como si fueran texto. El flujo de datos parecía aleatorio, caos puro. Encima, el PIF también tenía una mini RAM interna que analizaba la región del cartucho, o sea, además de verificar si el juego era legal, también controlaba que fuera compatible con tu consola. Si metías un cartucho japonés en una consola americana, también se bloqueaba. Todo esto se calculaba en milisegundos con checksums, claves en hexadecimal y un microprocesador de 4 bits marca Sharp SM5 escondido como un ninja. ¿Y cómo sabes cuál era la región? Porque el PIF decodificaba la semilla de arranque del SIG. Sí, leía el checksum del cartucho, lo comparaba con lo esperado y si no cuadraba, ni te dejaba cargar el juego. Algunos juegos tenían esta validación más sensible que otros y había títulos que directamente no corrían si no coincidía todo. A eso sumale que los chips SIG venían en distintas variantes y que algunos juegos como Star Fox 64 o Jet Force Gemini requerían un SIG específico. Si ponías uno diferente, el juego arrancaba mal o no arrancaba directamente. La mecánica era simple en la superficie, pero profundamente enferma por dentro. Nintendo no te decía no podés piratear. Nintendo te decía, podés intentarlo, pero no vas a entender nunca por qué no te funciona. Y lo más bizarro de todo es que durante más de 20 años nadie supo exactamente cómo funcionaba esa comunicación. Recién en la década de 2010, con técnicas avanzadas de decapping, se pudo abrir el chip como si fuera una cebolla y mirar qué había adentro. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora quédate con esto. El Nintendo 64 arrancaba, chequeaba, cruzaba datos, verificaba la región, analizaba la respuesta y nunca
consola dejaba de espiar. Si los ingenieros de Nintendo parecían obsesionados con la seguridad, lo de Rare directamente rozaba la demencia. La empresa británica, que se cansó de sacar juegazos en la era del N64, también se convirtió en una especie de agente encubierto en la guerra contra la piratería. Mientras muchos desarrolladores confiaban ciegamente en el sistema de protección de la consola, Rare fue más allá. No solo querían evitar que sus juegos fueran pirateados, querían que, si alguien se las ingeniaba para hacerlo, la experiencia fuera un desastre. No bloqueaban el acceso al juego de entrada, lo dejaban correr, pero adentro, escondidas en el código, ponían trampas, sutilezas, pequeños sabotajes que hacían que el juego se volviera injugable sin que el usuario entendiera por qué. Donkey Kong 64, por ejemplo, usaba el chip SIC 6105, uno de los menos comunes. Muchos dispositivos de backup o emuladores tiraban con un 6102 que era el estándar. El juego igual arrancaba. Pero después, en cualquier momento, se activaba el mecanismo de defensa. Todos los datos guardados se borraban sin previo aviso. Y no era el único. En Jet Force Gemini, si se detectaba un SIC incorrecto, el personaje caminaba lento, las armas no funcionaban y el juego parecía andar como en cámara lenta, sin ningún cartel de error, sin ninguna advertencia, solo un sabotaje encubierto que volvía la experiencia insoportable. La jugada era brillante. La mayoría de los jugadores pensaban que el cartucho estaba roto, que el emulador andaba mal o que tenían una mala copia. No sabían que era el propio juego el que los estaba castigando desde adentro. No había mensajes de alerta, no había amenazas en pantalla, solo bugs que parecían errores pero eran castigos cuidadosamente diseñados. Lo que Rare hizo fue sembrar duda, meter paranoia, instalar la idea de que incluso si se lograba piratear el sistema, el juego no iba a andar bien, que algo tarde o temprano iba a fallar. Y eso, en una época donde no existía soporte técnico ni parches por internet, era un golpe durísimo para la escena pirata. Mientras otras empresas se resignaban, Rare se puso el cuchillo entre los dientes. Convirtieron sus juegos en campos minados y si alguien se atrevía a entrar sin permiso, se los comía el código. A fines de los 90, mientras la Play se pirateaba con un CDR y un encendedor, los más rebuscados empezaban a probar aparatos que prometían clonar cartuchos del N64. Era la época dorada de las copiadoras, máquinas como el Dr. Eevee 64 que se enchufaban por abajo de la consola, te dejaban cargar ROMs desde un CD-ROM o incluso desde una PC. Sonaba a ciencia ficción, pero existían. Costaban una fortuna, pero estaban ahí. El problema, que para arrancar cualquier juego sí o sí necesitaban un cartucho original enchufado en la parte superior. Y no cualquier cartucho, uno con el chip SIC correcto. Si no coincidía con el que esperaba el juego, no arrancaba. O peor aún, arrancaba y después se rompía todo. Ese cartucho original actuaba como un puente. La copiadora usaba su SIC para engañar al PIF de la consola y que le dijera ok, pasá. Pero esa trampa solo funcionaba si el chip donante era compatible con el juego que se quería correr. Y ahí empezaban los dolores de cabeza, porque como ya vimos, había 5 variantes diferentes de SIC. Si querías jugar a Star Fox 64, por ejemplo, necesitabas un cartucho con 6101. Pero si el único cartucho original que tenías era, no sé, Super Mario 64 con 6102, olvídate, el juego no corría, o se colgaba, o tiraba errores raros. Era como tener una llave que encajaba en la cerradura, pero que al girarla rompía el picaporte. Y si bien algunos juegos eran más permisivos, otros como Donkey Kong 64 o Jet Force Gemini eran directamente bombas con temporizador. Todo esto generaba una situación insólita. Tenías un aparato carísimo, supuestamente diseñado para hacer copias y correr backups, pero no funcionaba sin un cartucho original y además del modelo justo. Un laberinto técnico que dejaba afuera a cualquiera que no tuviera conocimientos, paciencia o suerte. Y eso no era un error, era diseño intencional. Era Nintendo diciéndole a los piratas, ok, podés intentar, pero te vamos a poner todos los palos posibles en la rueda y si no te das cuenta, te vas a estrellar. Incluso cuando salieron los primeros EverDrive, esas flashcards modernas que usaban tarjetas SD para cargar juegos, también necesitaban un SIC original de soldado de otro cartucho y soldado a mano. Recién mucho tiempo después, con ingeniería inversa y decapping, eso se pudo evitar, pero durante casi 2 décadas ni las copiadoras más avanzadas pudieron con el blindaje del N64. Era como si Nintendo hubiera construido
una fortaleza y tirado las instrucciones al mar. Mientras Nintendo se blindaba en sus juegos, en otra parte del mundo empezaban a aparecer los primeros rebeldes digitales, los creadores de la emulación. A finales de los 90, en aquellas épocas donde Internet todavía era una cosa que sonaba como un fax que se estaba prendiendo fuego, y se navegaba con mucha paciencia, con paciencia zen, porque bajar una canción te tardaba 20 minutos, media hora. Un grupo de programadores en ese momento ya se encontraba tratando de llevar los juegos de Nintendo 64 a la PC, que aparecían como pequeñas revoluciones que en esos tiempos, cuando algunos no tenían internet todavía, compartíamos en disquetes. Por primera vez entonces, gracias a ellos, se podían jugar juegos como el Super Mario 64 o el Zelda Ocarina of Time en una computadora. ¿Cuál es el problema? Que bueno, en esa época muchos no teníamos ni siquiera un joystick en la computadora. Jugábamos al Mario 64 con teclado. Pero claro, el Nintendo 64 no es cualquier consola. De hecho, no es una consola de píxeles de 8 bits, de 16 bits. Esto ya era otro nivel. ¿Y acá qué? Hay que emular el CPU, hay que emular la memoria RAM, hay que emular todos los elementos que están adentro de ese aparato. Había que emular la relación retorcida entre cada uno de estos elementos, porque no es simplemente, mi computadora es más poderosa que un Nintendo 64, ya está. No, así no funciona. Funciona de otra manera. Es una batalla epiléptica de códigos que tienen que lograr que ese juego funcione como si fuera que estás en el otro aparato. Y ahí, claro, empezaban los problemas. Los juegos más simples podían emularse sin drama, pero los que tenían protecciones más profundas, como Jet Force Gemini o Banjo-Tooie, directamente se rompían, se colgaban o hacían cosas raras. El emulador no sabía cómo responderle al pif. Era como intentar hablar con alguien en un idioma que no se entiende y que encima te putea si le contestás mal. Lo que estaba pasando era que la protección del N64 seguía activa incluso dentro de los emuladores. Muchos creían que con copiar la ROM ya estaba, pero el sistema exigía una secuencia exacta de respuestas que, si no se replicaban al milímetro, el juego se negaba a seguir. Durante años, los programadores tuvieron que adivinar cómo funcionaba esa comunicación. Capturaban los datos entre los chips reales y trataban de reproducirlos byte por byte. Y si el juego andaba, era una mezcla de ciencia y suerte. Pero no era suficiente. Muchos juegos directamente no podían emularse. Y aunque los emuladores mejoraban año a año, la seguridad original de Nintendo seguía siendo un candado cerrado con doble llave. Recién con el paso del tiempo y con avances cada vez más osados, algunos emuladores lograron emular parcialmente el comportamiento del SIC, pero no lo entendían. Lo replicaban como podían basados en los datos que capturaban. Era como copiar una conversación que no se comprende solo repitiendo lo que uno ve en pantalla. El N64 se había convertido en un caso de estudio, un rompecabezas de seguridad que no se rompía fácil. Emularlo era como falsificar una firma sin saber qué dice. Y aunque tarde o temprano iban a encontrar la forma, todavía faltaba el paso más loco de todos. El momento en el que alguien agarró un chip físico, lo abrió con ácido, lo escaneó como si fuera un fósil y descubrió todos sus secretos. Eso viene ahora. Durante casi 2 décadas, el CIC del Nintendo 64 fue una caja negra. Se sabía que funcionaba, que se comunicaba con el PIF, que bloqueaba juegos truchos, pero nadie sabía exactamente cómo lo hacía. El código interno era inaccesible, una especie de secreto industrial blindado, hasta que alguien decidió abrirlo. Literal. En 2015, 2 investigadores, conocidos como Micro y John McMaster, aplicaron una técnica llamada decapping. El proceso consiste en pelar el chip con ácido, eliminar su carcasa protectora y analizar cada una de sus capas con microscopios electrónicos. Una disección quirúrgica para ver cómo está cableado por dentro, bit por bit. Lo que encontraron fue increíble. Tanto el SIC como el PIF usaban un microprocesador Sharp SM5 de 4 bits y el protocolo de seguridad era más sofisticado de lo que se pensaba. Cada vez que la consola se encendía, el PIF le mandaba un desafío aleatorio al SIC que debía responder con un valor exacto. Si no coincidía, el juego se bloqueaba. Y lo más enfermo, esa conversación se mantenía activa durante toda la partida. Nunca se soltaba. También descubrieron que el PIF validaba la región del cartucho con una clave fija, el valor hexadecimal B5. Ese dato, combinado con el checksum y otros códigos, decidía si el juego podía ejecutarse o no. Era un sistema cerrado, meticuloso, obsesivo. Con toda esa info sobre la mesa, los
los investigadores no solo entendieron cómo funcionaba el SAIC, también pudieron emularlo a nivel de código. Lo replicaron en un microcontrolador moderno sin necesidad de reciclar chips originales ni depender de cartuchos donantes. Después de 20 años, la fortaleza de Nintendo había sido abierta desde adentro, no por fuerza bruta, sino por cirugía, y con eso se venía una nueva era. Con el SIC abierto, analizado y entendido hasta el último bit, lo inevitable pasó. Alguien lo clonó. Ya no hacía falta de soldar chips de cartuchos originales ni buscar donantes compatibles. Ahora se podía grabar un nuevo SIC desde cero gracias a un microcontrolador programado con los mismos algoritmos que habían sido descubiertos tras el decapping. Así nació el Ultra SIC. Este chip clonado no solo imitaba al original, lo superaba. Los Ultra SIC modernos podían detectar la región del juego automáticamente y cambiar de modo según el tipo de SIC que necesitara el cartucho. Algo que los chips reales de Nintendo nunca pudieron hacer. Antes, si se quería correr un juego PAL en una consola NTSC, había que modificar la placa. Con el Ultra SIC, eso se resolvía solo, y ahí fue donde explotó todo. Las flashcards como el EverDrive 64 empezaron a venir de fábrica con estos chips. Ya no había que canibalizar juegos viejos, ya no había que hacer soldaduras caseras, era enchufar, cargar la SD y jugar. Todo legal para el homebrew. Y todo liberado para quienes quisieran ir más allá. También empezaron a circular repros, cartuchos nuevos con juegos modificados, fan translations, hacks visuales o ports que nunca salieron oficialmente, y todos con su Ultra SIC integrado listos para correr sin problemas. Nintendo había mantenido su castillo cerrado durante más de 20 años, pero una vez que la llave salió al mundo, la avalancha fue imparable. Lo que antes era exclusivo, técnico y caro, ahora se volvió accesible, masivo y hasta coleccionable. El último bastión contra la piratería había caído, tarde pero con estruendo. El SIC del Nintendo 64 no fue un invento nuevo, fue una idea vieja, reciclada y deformada hasta convertirse en una fortaleza, una defensa que duró más que cualquier chip de su época, que resistió a las copiadoras, a los emuladores, a los clones, a los hackers, y que recién se cayó cuando alguien literalmente lo abrió con ácido para ver qué tenía dentro. Pero lo más loco no es cuánto aguantó, lo más loco es que fue el mismo sistema durante 3 generaciones de consolas: NES, o sea Nintendo, Super Nintendo y Nintendo 64. Siempre con ligeras mejoras, pero con la misma lógica de base. Un candado muy simple, pero que funcionaba. Hoy todo es completamente distinto. Primero, todos tenemos acceso a tecnología, por lo tanto, todos somos potenciales personas que pueden aprender cómo hacer algo de esto, ¿no? Las consolas además están conectadas a internet, actualizaciones constantes, servidores que validan todo y sistemas antipiratería que mutan al segundo. Pero también son mucho más vulnerables y, como bien dije, muchas más personas intentando vulnerarlos. Porque cuando todo está en internet, todo puede vulnerarse, filtrarse, etcétera, etcétera. Entonces, la gran pregunta es, ¿volveremos a ver un sistema como la Nintendo 64 que logró estar 20 años sin ser vulnerada del todo? ¿O acaso la seguridad ya no depende de un chip, de alguna idea loca que se les ocurra, sino básicamente de que no exista alguien con ganas de encontrar esa vulnerabilidad? Como sea, comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Esto es Data Glitch y nos veremos la próxima. Adiós.